Bueno, entonces habíamos No nombrado los sabía, diferentes. no sabía grabar, creo que. Ahí me parece que puse a grabar justito. Sí, ahí puse a grabar. Bien, entonces tenemos que saber los huesos. Acá tenemos el frontal. Ustedes saben que a grosso modo tenemos la escama del frontal, ¿sí? Y lo que es la porción órbito, ¿sí? Nasal del frontal, que sería la parte como horizontal, ¿sí? Del frontal. Esto que ustedes ven acá, ¿sí? Este contorno, ¿sí? Para mostrar un poquito mejor, ya corresponde al hueso etmoides. Entonces el frontal está situado en la parte anterior y superior del cráneo, ¿sí? Presenta dos porciones a describir: la porción escamosa, ¿sí? Que es esto que se encuentra acá, ¿m? Y la porción oritonasal, que para poder verla tenemos que mirarla desde abajo, ¿sí? Luego tenemos el etmoides, que es un hueso bastante complejo, ¿sí? Pero no difícil de comprender. Sabemos que el etmoide me forma de alguna manera, ¿sí? una, una pared, ¿sí? Para las cavidades nasales, ¿sí? En líneas generales sería de alguna manera el hueso más importante para la cavidad nasal, sobre todo, ya que determina o forma su principal estructura, ¿sí? El etmoide para su estudio va a presentar una lámina sagital, una lámina horizontal y los laberintos etmoidales o masas laterales del etmoide, ¿sí? Entonces, tenemos acá lo que sería la lámina sagital, la lámina horizontal y estas, ¿sí? Masas, ¿sí? Que se denominan laberintos etmoidales o masas laterales del etmoide. Entonces, de la lámina sagital sabemos que la porción superior es la apófisis cristagalli, que se encuentra, ya sería en la región cerebral, ¿sí? Sin embargo, la lámina perpendicular, ¿sí? Que es inferior, o sea, esto que se encuentra acá, ¿sí? Me constituye la pared medial de la cavidad nasal. Esta lámina iba a ser articular inferiormente por abajo con el vómer. Luego tenemos obviamente la lámina, ¿sí? Horizontal, que está llena de orificios, ¿sí? Que se denomina lámina cribosa, que es esto que se encuentra acá. Y por último tenemos estos laberintos etmoidales, ¿sí? Que son las masas laterales del etmoides, en el cual nosotros podemos observar que esos laberintos etmoidales presentan unos espacios, ¿sí? Que también se denominan hemiceldillas. Esas hemiceldillas o espacios constituyen lo que son el seno etmoidal o senos etmoidales, ¿sí? Eso anótenlo. Senos etmoidales. ¿Dónde se encuentran los senos etmoidales? En las masas laterales del etmoide. Profe, ¿puedo repetir? ¿Sí? Vamos a repetir. Entonces, tenemos como partes, ¿sí? La lámina ósea sagital, que tiene una porción superior, que se denomina cristagalli, un poquitito, y una porción inferior, que sería la lámina perpendicular. Esto, la lámina perpendicular, me forma la pared medial de la cavidad nasal, ¿sí? Todo esto que se encuentra acá, vamos a ver si lo puedo hacer. Todo esto que se encuentra acá, ¿sí? De esta manera, y del otro lado, ¿sí? Todo eso me corresponde a lo que sería la cavidad nasal. Eso es cavidad nasal, ¿sí? Muy bien. Lo que está por arriba, claramente, es, por así decirlo, vamos a hacer todo esto que está por acá arriba, ¿sí? Ya sería endocráneo, ¿sí? Y todo esto que está acá en su conjunto sería cavidad nasal. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno,
¿Cómo, profe? ¿Puede repetir? Si se entendió todo. O no se entendió nada todavía. ¿Me van siguiendo con el etmoide o no? Porque etmoide, después nosotros vamos a volver sobre etmoide, vamos a volver sobre maxilar, vamos a volver sobre los huesos de la cara, cuando demos sistema digestivo y sistema respiratorio, claramente vamos a volver sobre estas estructuras a modo de repaso, así que no se preocupen, pero básicamente yo les voy comentando para que ustedes de alguna manera se vayan haciendo una idea de lo que tiene que ver con la estructura del etmoide, ¿sí? Bien, entonces repito. Profe, Sí, usted dijo que los senos etmoideales se encuentran en las masas laterales del etmoide. exactamente, ¿sí? Entonces, esto que está acá, ¿sí? Perdón, esto que está acá, oh, Dios. Esto que está acá son las masas laterales, ¿sí? Fíjense, acá tenemos unos espacios, ¿sí? Tenemos espacios, estos son espacios, ¿eh? Es como que hay un hueco dentro del hueso, ¿sí? Eso se denominan senos etmoidales, anótenlo, senos etmoidales. Yo le voy a preguntar, ¿dónde se encuentran los senos etmoidales? ¿Sí? Ustedes me tienen que decir, los senos etmoidales se encuentran en las masas laterales. No se encuentran, ¿sí? No se encuentran en la lámina, ¿sí? No se encuentran en la lámina cribosa, no se encuentran en la lámina ósea longitudinal, se encuentran en las masas laterales. Son unos pequeños espacios, ¿sí? Como ustedes pueden ver, que lo que hacen es comunicar el interior del hueso etmoide con la cavidad nasal, ¿sí? El interior del hueso etmoide con la cavidad nasal. Acá estaría el maxilar, por detrás el palatino, y ahí quedaría configurado lo que sería la cavidad nasal. ¿Vamos? Bien. Sí, profe. Como esto es una lámina, las láminas son cuadrangulares, por así decirlo. Tenemos una cara superior, una cara inferior, una cara lateral, una cara medial, una cara anterior y una cara posterior, ¿sí? Con respecto a lo que tiene que ver con las masas laterales del etmoide. Muy bien. Luego tenemos el esfenoide, insisto, recuerden ustedes que estamos de alguna manera haciendo generalidades de la parte ósea, ¿sí? Si estamos presentando la parte ósea, claramente vamos a ir volviendo sobre algunos aspectos relacionados con los detalles de los huesos, pero por ahora es más importante conocer la estructura en línea general para posteriormente, ¿sí? De alguna manera poder, como se dice, saber un poquito más los detalles de la parte ósea. El esfenoide es otro de los huesos que se encuentran por detrás, ¿sí? Posterior al etmoide, es anterior al occipital y al temporal. Va a presentar un cuerpo, que es esto que se encuentra acá, ¿sí? Va a presentar tres apófisis. El ala menor, que es esto que tenemos acá, el ala mayor, que es esto que nosotros vemos acá, y las patitas, ¿sí? Que son la famosa apófisis pterigoides, ¿sí? Apófisis pterigoides. Esta es una visión anterior del hueso esfenoidal. Esto que está acá es la famosa fisura orbitaria superior, ¿sí? La fisura orbitaria superior va a tener importancia, sobre todo cuando vemos la parte de pares craneales y músculo del ojo, ya que van a haber algunos pares craneales que van a pasar por la fisura orbitaria, pero no todos los pares que pasen por la fisura orbitaria van a pasar por el anillo tendinoso común formado por los músculos del ojo, ¿sí? Así que eso lo tienen que tener. Sí. También se le llama hendidura esfenoideal. Exactamente, también se le denomina hendidura esfenoidal, ¿sí? También se la denomina. Tenemos una fisura orbitaria o hendidura orbitaria superior, esfenoidal superior, perdón, y tenemos una fisura orbitaria inferior, ¿sí? Nosotros
Esta fisura es la que nosotros observamos, un poquito para atrás, ¿sí? Acá. Esto nosotros vemos acá, ¿sí? Entonces, esto es la fisura orbitaria superior. Esto que está acá por debajo, entre el límite del maxilar y el efenoide, tenemos la fisura orbitaria, ¿sí? Inferior. Bueno, chicos, ya no entra más nadie. Y por ahí pasan el tercer, cuarto, quinto y sexto par craneal, profe, ¿no? Por la ¿Cuál? hendidura efenoidal. Por la teoría fenial Del tercero superior, al sexto. pasa obviamente el oculomotor, diríamos el patético, ¿sí? O troclear, ramas del trigémino, ¿sí? Y el abducen. Pero no todo eso van a pasar por la parte muscular, pero más que nada para que ustedes tengan la ubicación de la parte posterior, ¿sí? O sea, dónde estamos parados con respecto al efenoide. Muy bien. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué se inserta en la apófisis pterigoides? Los músculos masticadores, ¿sí? Ahí vamos a tener en la apófisis pterigoide, tenemos los músculos masticadores, ¿sí? Tenemos justamente el pterigoideo medial, el pterigoideo lateral, ¿sí? También se van a necesitar ligamentos, ¿sí? De la articulación, ¿cómo se dice? Ay Dios, de la articulación temporomandibular, y algunos músculos de cuello también van a tener unos haces en la región de las apófisis pterigoides. ¿Estamos? Gracias. No, por favor. En la parte occipital, obviamente que es un hueso que, si hay algo que tiene más importante, es su agujero magno, por donde va a pasar la médula espinal, la raíz espinal del nervio accesorio, ¿sí? Y la arteria vertebral, ¿sí? Tenemos lo que son las líneas nucales inferiores y las líneas nucales superiores, ¿sí? Por fuera, en su porción escamosa, la confluencia de una cresta media, ¿sí? Una cresta transversal, forma la protuberancia occipital externa, que es esto que se encuentra acá, que hoy lo teníamos como referencia, e internamente, ¿sí? Presenta lo mismo, una cresta media, una cresta horizontal, que forma la protuberancia occipital interna. Y ahí se va a encontrar, ¿sí? La confluencia de los senos. En este lugar se va a apoyar un sistema vascular venoso que va a drenar toda la sangre de cabeza y cuello, toda la sangre de, mejor dicho, de endocráneo, y va a dar origen, ¿sí? A lo que son los senos laterales, al seno sigmoideo, y el seno sigmoideo se va a continuar como yugular interna. Pero eso solo lo vamos a ver después un poquito más adelante. Como punto importante, hay que saber que en la protuberancia occipital interna va a estar presente la confluencia de los senos, anteriormente llamado prensa de erófilo. El hueso temporal, ¿sí? Muy conocido, ¿sí? Disculpe, no entendí. Se cortó, me parece. Decime. ¿Y puede repetir, por favor, los senos? Ah, sí. Los senos, ¿sí? Son senos venosos, ¿sí? Que están adheridos a la dura madre, es decir, a las membranas que protegen al sistema nervioso central. Y lo que va a suceder en la protuberancia occipital interna, la protuberancia occipital externa es esta elevación, este relieve, ¿sí? Que hay, ¿sí? Por el lado de adentro del occipital. En esa zona, ¿sí? Va a llegar el seno recto, ¿sí? El seno sagital superior, el seno lateral, y acá se va a formar como un tronco venoso importante, y ese tronco venoso se denomina confluencia de los senos, y anteriormente se llamaba prensa de erófilo. Eso lo vamos a ver cuando damos la parte de vasos de cabeza y cuello, ¿sí? Muy bien. Pero muy bien. Bueno, el hueso temporal, ¿sí? Sabemos que está situado en la parte lateral, es un hueso par, y tiene tres porciones. La porción escamosa, ¿sí? Palpable, por cierto, ¿sí? Esta sería la porción escamosa. Tenemos lo que tiene que ver con el hueso timpánico, ¿sí? Que va a dar origen a lo que sería el conducto auditivo externo.
y tenemos la prolongación anexa al hueso timpánico, que es el peñasco, ¿sí? O la porción petrosa, es esto que está acá, la porción petrosa del temporal, ¿sí? Si ustedes, esto es una visión inferior, o sea, si ustedes ven la dirección que tiene la porción timpánica y el peñasco, ¿sí? Mirándolo se dirige desde afuera hacia adentro, ¿sí? Y hacia adelante. Esto sería la parte anterior y acá estaría la parte posterior. O sea, está inclinado hacia adentro, o sea, medialmente, y anteriormente, o sea, mira hacia adelante. Por eso, los auriculares del estetoscopio, ¿sí? Siempre tienen que apuntar hacia adelante cuando nosotros auscultamos. Esa también es otra cosa que después ustedes van a tener que aprender a colocarse el estetoscopio, ¿sí? Mirando siempre hacia adelante la porción auricular, porque esa es la dirección del conducto timpánico y de la porción petrosa del temporal. ¿Sí? Acá vemos nuevamente la porción peñasco, timpánica y escamosa en el desarrollo del hueso temporal. Por ahora, ¿sí? Es indispensable que ustedes sepan las cosas medulares y generales de huesos de cabeza y cuello, ¿sí? Sobre todo de cabeza. Obviamente el parietal es un hueso cuadrangular con un borde superior e inferior, uno anterior y otro posterior, con una cara lateral o exocranial y una cara medial o intracranial, ¿sí? No tiene mayores particularidades, ya que va a formar de alguna forma el cierre de la calvaria en lo que corresponde a huesos de cráneo, pero no tiene ninguna particularidad. Muy bien. Si miramos en conjunto la configuración exocranial, podemos ver que tenemos el hueso frontal. Estamos hablando justamente de la configuración exocranial de la calvaria, ¿sí? No de la base, de la calvaria. Tenemos el hueso frontal, tenemos el hueso parietal y tenemos el hueso occipital, ¿sí? O sea, en un práctico, ¿sí? Si hubiéramos tenido práctico, lo que nosotros hubiéramos hecho es mostrar en las piezas anatómicas, ¿sí? Y después obviamente que en el examen se le va a pedir que ustedes expliquen la configuración exocranial correspondiente a la cabeza, en este caso a la calvaria. Entonces tenemos hueso frontal, huesos parietales y hueso occipital. Tenemos un tipo de articulación totalmente inmóvil, que sería la sutura coronal, que lo que va a hacer es unir el hueso frontal con los huesos parietales. El punto, ¿sí? Medio de unión entre el parietal y el occipital, que va a formar lo que va a ser el punto bregma. El punto bregma es la unión de la sutura coronal, ¿sí? Con la sutura sagital. Entonces la sutura sagital se va a unir por delante con la sutura coronal, formando el punto bregma. Posteriormente se va a unir con la sutura lamboidea y me va a formar el punto lambda, ¿sí? Entonces tenemos lambda y bregma. Son dos puntos de unión de ambas suturas. Tenemos una sutura, ¿sí? Coronal, que me une el frontal con el parietal, la sutura sagital, que me va a unir ambos parietales, y la sutura lamboidea, ¿sí? Que lo que va a hacer unirme el occipital con los parietales. El punto lambda es la unión de la sutura sagital con lo que tiene que ver la sutura lamboidea, y el punto bregma es la sutura sagital y coronal, ¿sí? Lo que es más importante, hay que solamente reconocer, obviamente, la parte ósea y sutural. Si miramos desde adentro, ¿sí? Cuando miramos desde adentro la calvaria, ¿sí? Lo que podemos observar es lo siguiente. Nuevamente nombramos los huesos, siempre nombramos los huesos, es decir, nombramos lo que es el frontal, el parietal y el hueso occipital, siempre hay que nombrarlo. Acá también vamos a ver la sutura coronal, vamos a ver también la sutura sagital y vamos a ver la sutura lamboidea. Claramente están los puntos bregma y lambda, ¿sí? Lo único que hay que dejar en claro, que de alguna manera es lo más importante que podemos recalcar de la cara endocranial de la calvaria, ¿sí? Es esto que está acá, ¿sí? Que es el seno
para el surco, ¿sí? Esto que está acá, surco para el seno sagital superior. Esto es un surco, una depresión, ¿sí? En el cual se va a apoyar el seno sagital superior. ¿Qué es el seno sagital superior? Es un sistema venoso. El seno sagital superior es un sistema venoso. Ese sistema venoso lo que hace es llevar la sangre, ¿sí?, de la región endocranial hacia el corazón, ¿sí? Entonces, lo más destacable, ¿sí?, es el seno sagital superior en la parte endocranial de la calvaria. Muy bien. Sí, digo esto para que quede claro qué es lo importante que ustedes tienen que saber. Bueno, desde el punto de vista externo, desde la configuración externa, nosotros sabemos que la base del cráneo puede subdividirse en 3 compartimentos, ¿sí?, a partir de 2 líneas imaginarias, ¿sí?, que son una línea imaginaria anterior, bicigomática, que va a pasar por la región tubercular del hueso cigomático, ¿sí?, bicigomática, y otra línea que es bimastoidea, ya que va a pasar por la porción mastoidea de la cara inferior de la porción petrosa del hueso temporal. Entonces, repito, tenemos 2 líneas imaginarias, una anterior y otra posterior. La línea imaginaria anterior es bicigomática, ¿sí?, va a pasar a través de la apófisis cigomática del hueso temporal, o tubérculo cigomático también se denomina, ¿sí?, y la posterior se va a denominar bimastoidea, ya que va a pasar por ambas apófisis mastoides. De esta manera, la cara exocranial de la base va a quedar subdividida en 3 compartimentos, uno anterior o facial, uno medio o yugular, y otro posterior u occipital, ¿sí? Entonces, siempre que a ustedes se les solicite que expliquen base de exocráneo, van a tener que organizar por compartimento, ¿sí? Facial, yugular y occipital. Y saber los reparos a partir del cual pasan las líneas imaginarias. ¿Eso quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Entonces, lo que tenemos que saber nombrar de la porción facial, en primer lugar, son los huesos, ¿sí? Sí o sí, los huesos que la integran, ya sean huesos de cara o huesos de cráneo, pero hay que saberlos nombrar. De la región facial vamos a reconocer acá. Vamos con los huesos de cara primero. El hueso maxilar, ¿sí? El hueso palatino, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos el hueso cigomático. Fíjense, acá tenemos el vomer, ¿sí? El vomer, es esto que se encuentra acá. Esto que se encuentra acá es el hueso esfenoides. Y claramente parte, ¿sí?, de la apófisis cigomática del hueso temporal. Todos esos elementos estarían por delante, todos esos elementos estarían por delante, ¿sí?, de la línea, ¿sí?, anterior. O sea, todo esto que está acá. Bueno, es un solo número al final. Manguen que le quiero poner onda a esto, pero... ¿Profe, hay una porción del hueso frontal también? Sí, ¿por qué no? Del hueso frontal. Muy bien. Todo lo que está por delante, ¿sí?, sería el macizo facial. Entonces, lo primero que hay que saber nombrar, ¿sí?, lo primero que hay que saber nombrar es los huesos que integran cada segmento que se encuentra, valga la redundancia, en cada segmento de la parte exocránea, ¿sí? Muy bien. Algunos puntos que destacar, ¿sí? Primero que nada, tenemos que la unión de los dos huesos maxilares me va a dar la sutura palatina media, que esto está acá. Se denomina sutura palatina media porque esto es la apófisis palatina del hueso maxilar, se llama sutura palatina media, ¿sí?
Luego tenemos la articulación entre el palatino y el maxilar, que me va a dar la estructura palatina transversa, ¿sí? Y me va a dejar, obviamente, una articulación cruciforme entre la estructura palatina media y la transversa, ¿sí? Podemos identificar que esto sería el techo ¿de qué? De la cavidad oral. Esto sería el techo de la cavidad oral. Ahora, fíjense esta cuestión. Nosotros estamos mirando una base de cráneo desde afuera, ¿sí? Y desde abajo. Acá podemos ver la presencia del vomer, que era un hueso de la cara, impar. ¿Y esto que está acá, qué es? Estos dos orificios, ¿qué es? ¿Alguien sabe? Los cornetes nasales La no son, coana. profe. ¿Qué sería la coana? Eh, Pregunto. ¿No son conductos nasales, profe? Son los orificios, las coanas son los orificios que lo que hacen es comunicarme la fosa nasal, ¿sí? O las cavidades nasales, con la faringe, porque acá va a estar la faringe. Acá va a haber un redondito, bueno, ese va a estar la faringe. Ya después vamos a ver faringe, ¿sí? Pero lo que hace las coanas es comunicarme la cavidad nasal con la rinofaringe, nasofaringe, o con la porción superior de la faringe. Eso es lo que hacen las coanas, ¿sí? Bueno, como ustedes pueden ver acá, tenemos la apófisis pterigoide, ¿sí? Que tiene una lámina medial, una lámina lateral y tiene una fosa pterigoidea, donde van a tomar inserción los músculos masticadores. Hasta ahí, ¿lo van viendo? Profe, silencioso el micrófono. Saludo a mi hija. Oye, sí, dígame. Disculpa, Yo escuché no, una pregunta. yo no le entendí la última parte, porque silencioso Bueno, el micrófono. nada, está bien. Vamos de vuelta. Esto que está acá sería la patita, esta es la patita, ¿sí? Del efenoide. Esto que está sería acá el ala mayor del efenoide, ¿sí? Bueno, la patita del efenoide, fíjense que tiene una lámina medial, una fosa y una lámina lateral. Lámina medial, fosa, ¿sí? Y lámina lateral. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Sí, profe. Perfecto. Es importante porque justamente en estas láminas va a tomar inserción los músculos pterygoideo medial y pterygoideo lateral, que corresponde, como se dice, a lo que tiene que ver con los músculos masticadores, ¿sí? Fíjense que en lo que tiene que ver con el ala mayor, vamos a encontrar algunos orificios muy importantes, el agujero oval, el agujero espinoso, son estos dos pequeños orificios, ¿sí? Que son importantes porque van a pasar, sobre todo en el agujero oval, algunos pares craneales, ¿sí? Así que eso lo vamos a describir también un poquito más adelante. Muy bien. Luego tenemos el agujero rasgado, ¿sí? Que es el orificio por donde, diríamos, pasa la carótida para salir a la parte de endocráneo, aunque esto que se encuentra acá, este pequeño orificio que ya corresponde a la parte yugular, es el agujero carotidio. Bueno, en esta zona la carótida va a salir para el lado endocraneal. Esto ya sería la parte exocraneal, así que hacia el lado contrario. Muy bien. Profe, al agujero rasgado también se le llama foramen yugular. ¿Cómo? No, el foramen yugular está acá atrás. ¿Sí? Esto que está acá es el foramen yugular. Ah, ok. ¿Sí? Perfecto. Entonces tenemos agujero oval, agujero espinoso, ¿sí? Y agujero redondo que lo tenemos que poner un poquito más hacia adelante al hueso para que se pueda ver. Bueno, en la porción inferior entonces vamos a tener, fíjense esto que está acá, lo que sería la porción, ¿cómo se dice?, de la fosa yugular, ¿sí?
Lo que anteriormente habíamos descrito era la parte facial, ahora vamos a la yugular. Fíjense que tenemos el conducto auditivo interno, ¿sí? Tenemos la fosa mandibular, que es una superficie articular, o sea, básicamente tenemos al hueso temporal, ¿sí? Tenemos la porción peñasca, que presenta aquí esta depresión, que es el conducto carotidio, como lo dice acá. Tenemos esta eminencia, o prominencia, si quieren, que sería la apófisis estiloide. La apófisis estiloide, este hueso es importante, ya que va a dar inserción a músculos suprayoideos, a músculo de la lengua, a músculo de la faringe, ¿sí? Va a tener estilo gloso, estilo faringio, ¿sí? Y estilo ioideo, y son todos músculos que van a tomar inserción en esta zona. Esto que nosotros podemos ver acá es la apófisis mastoide, totalmente palpable, ¿sí? Y acá tenemos lo que sería la ranura, ¿sí? Mastoidea, o estilo mastoidea, donde se encuentra el orificio, ¿sí? Acá, el orificio, estilo mastoideo, hagan hincapié en ese orificio, el orificio estilo mastoideo, ya que ahí va a salir el nervio facial, ¿sí? El orificio estilo mastoideo. Entonces, tenemos para destacar acá, conducto auditivo externo, perdón. Agujero estilo mastoideo, donde va a salir el nervio facial. Tenemos acá conducto carotidio, ¿sí? Donde va a penetrar la carótida interna. Y detrás tenemos el orificio yugular o fosa yugular o foramen yugular, que va a tener importancia debido a que va a pasar el noveno, el décimo y un décimo par craneal, aparte de la vena yugular, ¿sí? Yugular interno. Entonces, la fosa yugular, ¿sí? O foramen yugular, como usted lo llama, ¿sí? Es importante, ya que va a dar paso a lo que va a ser el eje vasculonervioso de cabeza y cuello, ¿sí? Muy bien. Si miramos un poquitito Profe, más atrás, sí, por ahí pasaría el seno petroso menor también. en la región petrosa, el seno petroso, ¿sí? Se encuentra en la parte endocranial, en la porción petrosa. Pues vos lo que me estás preguntando son de vasos, ¿cómo se dice? De un sistema venoso. ¿Me entendiste? O porque quedó ahí como que no dijiste Sí, nada. profe. Bueno, Sí, se me perfecto. desconectó el auricular. Y obviamente que si estamos por detrás de la apófisis mastoideo, vamos a tener los cóndilos occipitales, que son articulares, el orificio yugular, ¿sí? Línea nucal inferior, línea nucal superior, protuberancia occipital externa. Esto que está acá se llama tubérculo faríngeo, ¿sí? Es importante, ya que también va a dar inserciones a los músculos del cuello. Bueno, chicos, le mando nuevamente la invitación, ¿sí? Eso es así. Podemos terminar.